Capítulo 31. Un nuevo amanecer. En un lugar cerca del país de las olas, en una isla destruida se podía notar la presencia de un individuo, cuyo individuo parecía estar recorriendo todo el lugar. Le traía a su corazón una gran nostalgia y pena, saber que sus antepasados y familia habían sido aniquilados por el temor que tenían las otras naciones elementales. Uzushigakure y el clan Uzumaki devastados por su temible poder de sellar y derrotar al Biju. El individuo en cuestión portaba una capa negra con nubes rojas, unos pantalones ambu negros, portaba un anillo dorado en su dedo anular, y un sombrero de paja, y se denotaba vagamente una cabellera rubia con mechas rojas, y 3 marcas de bigotes a los lados de sus mejillas. Era Otsutsuki Naruto y se hallaba en su tierra natal. Estaba usando el poco tiempo libre que le quedaba para explorar los restos de la isla. Casi la totalidad de los edificios estaban destruidos, habían cenizas por el vasto suelo y lo asumió a que eran los restos humanos de las personas que perecieron aquí. Siguió recorriendo el lugar hasta que llegó al palacio del Uzukage, y estaba extrañamente estable, como si el gran ataque que recibieron no le hubiera provocado grandes daños al lugar. Naruto quiso seguir avanzando pero chocó con algo invisible, había chocado con una barrera de Uzumaki, y él sabía perfectamente cómo ingresar. Rápidamente tomó un kunai y realizó un pequeño corte a su mano. Derramó un poco de la sangre que escurría de su herida en el sello para que segundos después emitiera un gran brillo, indicándole que la barrera había sido desactivada. Naruto estuvo caminando por el enorme recinto, observaba los grandes lujos que poseía el lugar. En efecto, nadie había sido capaz de acceder a este lugar y eso le decía a Naruto que encontraría algo interesante. Estuvo buscando durante horas y horas, hasta que alguien se hartó de la estupidez que hacía el rubio. Maldito mocoso. ¿Quieres dejar de hacerte el interesante y activa ya tu maldito ojo de esos estúpidos yugas? Rugió con ira el gran zorro de las 9 colas. Jejeje, el estúpido pulgoso tiene razón. Todo esto es tan aburrido. Tengo muchas ganas de acabar con algunos humanos. Habló de forma chillona el mapache de una cola. ¿Acaso no estaban durmiendo? Como sea, yo igual me estoy aburriendo, le respondió el Otsutsuki. Ya con eso claro, el pelirubio había activado el Byakugan para localizar un pasaje secreto y en unos segundos detectó una perturbación en el lugar. Habían bastantes mecanismos de sellado, no obstante Naruto lo resolvió en menos de 5 segundos y terminó ingresando a lo que parecía un túnel subterráneo. Vaya, entonces estas son las reliquias de Uzumaki. Qué aburrido, habló el Oji Azul. ¿Qué diablos hace eso en este lugar? ¿Cómo es posible que ese estúpido árbol se encuentre aquí? Rugió con temor e ira el gran zorro de las 9 colas. ¿De qué estás hablando? Oh, esto no puede ser posible, maldito niño, sal de este lugar lo antes posible, ya. Rugió con gran temor el Biju de una cola. No obstante Naruto no pudo hacerlo, ya que grandes raíces arremetieron en contra de él. Aun si no lo habían tocado sentía como su chakra era drenado de forma impresionante y no sabía el origen. Todo el lugar estaba tan oscuro y lleno de estructuras que no podía ver el causante de todo esto. Hasta que por fin lo sintió, un chakra tan abismal, tan siniestro, tan temible. Naruto, si queremos sobrevivir haz lo que yo te diga, y hazlo de inmediato. Habló con rudeza el enorme zorro. Y eso es que uses todo tu maldito poder. Exclamó con gran fuerza Kurama. Naruto hizo lo dicho por Kurama y activó el modo sabio de los 6 caminos, junto con su Rinnegan y combinó su actual poder con el de la luna, otorgándole un poder sumamente imparable. Ni siquiera el mismo Hagoromo Otsutsuki se comparaba con esto. Naruto había escalado a un nuevo nivel, se podía considerar como un dios entre humanos. Ahora entiendo todo, esto es a causa del gran árbol de Shinjue. No obstante en las leyendas se mencionaba que este legendario árbol atacaba a todo ser vivo para que no llegaran hasta él, para que no consumieran el gran fruto que éste resguarda. Está tan iracundo y exaltado porque posee otro fruto de chakra. Habló de forma monótona el Oji Azul. Esto es perfecto. No sé cómo diablos sobrevivió este árbol, pero tomaré ese fruto que escondes. Habló extasiado el Oji Azul. Obedece. Puesto que yo seré tu nuevo portador, y te libraré de todo mal, así que no te resistas 10 colas. Naruto arremetió en contra del gran árbol para tomar el gran regalo que le habían dado. Sin embargo el gran árbol no cedía por ningún momento. El árbol no permitiría que un humano más se hiciera con el poder de un dios. Lamentablemente Naruto estaba en otra escala de poder y no le tomó mucho tiempo para deshacerse de las enormes raíces que lo atacaban a diestra y siniestra. Naruto estaba preparado para tomar el fruto del dios árbol, y para su gran desgracia no había absolutamente nada dentro del capullo del dios árbol. ¡Qué divertido! Susurró una gatita de 2 colas. Jejeje, este Gaki sí que es un idiota a pesar de todo,
susurró una tortuga de 3 colas. Ja 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 ja, estúpido mocoso, ¿pensaste que obtendrías algo de ese árbol? ¿Acaso se te olvidó que el Jubi está sellado? Además, el fruto del dios árbol se genera cada 1000 años, eso pasaría si el árbol estuviera en su estado más saludable, pero este árbol es solo una pizca del poder del Jubi, le habló de forma burlona el gran zorro. Naruto estaba realmente molesto, esto era una blasfemia, no era posible que hizo todo esto para nada, él no se iría con las manos vacías. Con eso en mente hizo lo único que podía hacer para tomar venganza en contra del gran árbol y fue absorberlo. Naruto había absorbido al dios árbol y después de eso se sintió más poderoso, no era demasiado pero se notaba la diferencia, se sentía mejor después de hacer eso. Y con eso hecho deshizo su modo sabio de los 6 caminos y desactivó ambos Rinnegan, ya había perdido demasiado tiempo y necesitaba regresar junto con sus compañeros criminales. Aún recordaba el momento en el que fueron a buscarlo para que se uniera a su temible organización. Ya habían pasado 3 años desde que abandonó la aldea de la hoja. Inició de retrospectiva. Naruto se hallaba en un pequeño pueblo dentro del País del Fuego, ya habían pasado 3 días desde que se marchó de la hoja y no tenía un rumbo fijo, tal vez y podría refugiarse en Kirigakure. Por ahora tomaría un pequeño descanso para tener la mente en claro, él era consciente de que muy pronto sería buscado por todo el mundo, y él estaba dispuesto a matar a cualquiera que se cruzara en su camino. Aún tenía unos días libres de estar en la Nación del Fuego, después de todo dejó totalmente inmovilizada a Konoha, y les tomaría mucho tiempo en recuperarse de ese gran ataque. Todo esto ocurría mientras la luz del sol se asomaba y venía consigo un nuevo amanecer, sería el punto de partida en el que el mundo ninja cambiaría para siempre. Fin de retrospectiva. Capítulo 32. Akatsuki. En una parte de las naciones elementales, se encontraban 3 individuos que tenían una conversación entre amigos, una pequeña charla entre compañeros, aunque nada de eso era lo que parecía, era totalmente lo contrario. Tienes que reunir al grupo de Akatsuki para empezar con la recolección de las 9 bestias con cola, deberán tomar las medidas necesarias para hacerlo, y más en específico, en el momento exacto para actuar, no lo olvides. Y no olvides que yo estoy fuera de esto por el momento, aún no es momento de hacer mi aparición, puesto que aún el mundo no está preparado para que Uchiha Madara haga su aparición. Habló de forma tétrica el enmascarado con tapa naranja. Con eso dicho corrió hasta el precipicio del gran edificio en el que se encontraban los presentes y desapareció en un rayo. Era un día muy lluvioso para ese lugar, tan apagado, era deprimente lo que pasaba en ese lugar, era un lugar en el que siempre se llevó a cabo las guerras que tenían las grandes naciones, su nombre era Megakure, la aldea oculta entre la lluvia que nunca desaparece. Conan, ve llamando a los demás, es hora de traer la paz a este mundo. Ahora que soy su dios, no hay nada que pueda detenerme y traeré la verdadera paz a este mundo lleno de dolor. Hablo seriamente el Oji Púrpura. ¿Entendido, Pain? Le respondió la hermosa ángel de Amegakure. Pasaron los minutos y todos los integrantes de la organización de Akatsuki se habían reunido mediante un jutsu avanzado que les permitía reflejar una imagen exacta de sí mismos en el lugar. Muy bien, los hemos reunido ya que es momento de movilizarnos. Todos ustedes recolectarán los suficientes fondos para llevar a cabo los objetivos de Akatsuki, y después de 3 años, iremos en busca de los 9 Jinchurikis que se encuentran repartidos por diferentes aldeas. Lo que nos interesa es reunir a las 9 bestias con cola para poder traer la paz a este mundo. Exclamó con fuerza el portador del legendario Rinnegan. Antes de retirarse debemos estar informados de lo que pasa en el mundo. Así que adelante Zetsu, infórmanos sobre lo que ha pasado en estos meses. Habló nuevamente el Oji morado. Así del vasto suelo emergió una planta humanoide, su piel era mitad blanca y mitad negra, eran rasgos muy raros para un humano, venía emergiendo lentamente, era increíble cómo era que salía del mismo suelo. Así fue hasta que mostró parte de su cuerpo. Ciertamente han ocurrido cosas muy interesantes, e incluso podríamos tener a un nuevo integrante al grupo. Habló de forma siniestra el ser humanoide. Empieza a hablar Zetsu, ordenó el portador del Rinnegan. Bien, hace un mes que se celebró las finales de los exámenes Chunin en Konoha, todo iba normal hasta que Konoha fue invadida por ninjas del sonido y arena. Al parecer alguien anhelaba ver a Konoha totalmente destruida y el causante de esto fue el Sannin de la serpiente Orochimaru, días atrás antes de que iniciaran los exámenes. Se encargó de matar al cuarto Kazekage Rasa y se hizo pasar por él, con el objetivo de tener a su mano a los ninjas de la arena y al Jinchuriki de una cola, junto con sus ninjas del sonido invadió Konoha. El Sannin tenía todo preparado,
puesto que derribó las barricadas de la aldea mediante grandes invocaciones de serpientes. Orochimaru se encargó de enfrentar a los Kages y de alguna forma fue capaz de traer de vuelta a la vida a poderosos ninjas que perecieron en sus propias épocas. Es el Edo Tensei, es un Kinjutsu prohibido del pergamino de Hokage. Fue creado por el segundo Hokage y este jutsu trata de traer entre los muertos a las personas que ya descansaban en el más allá, ¿a quienes trajo a la vida? Habló y preguntó el portador de Sharingan, Uchiha Itachi. Trajo de vuelta al tercer Raikage, al segundo Mizukage, Gengetsu Ozuki. Al segundo Hokage, Tobirama Senju. A la princesa de Uzushigakure y primera Jinchuriki del zorro de las 9 colas, Uzumaki Mito y al dios de los ninjas, Hachirama Senju y primero Kage. Lo dicho por la planta humanoide sorprendió un poco a los presentes. Nuevamente esa estúpida serpiente había hecho de las suyas. La guerra que se libró en ese lugar, sin duda era una victoria absoluta por parte del Sannin de las serpientes. Todo había cambiado desde que trajo de vuelta a esos ninjas. A pesar de que 4 Kages, 2 legendarios Sannin, y la esposa del cuarto Hokage hayan estado ahí para evitar que los revividos dieran paso hacia la aldea, no lo tuvieron nada fácil y habían sentenciado su muerte. El Biju de una cola se había liberado, y los invasores continuaban llegando a la hoja. Sin embargo hubo un solo individuo que cambió el destino de Konoha, un individuo que derrotó con suma facilidad al Jinchuriki y al Biju de una cola. Acabó con grandes batallones de ninjas que se atrevieron a cruzarse en su camino y logró sellar al primero Kage, y retener a 2 de los revividos que fácilmente están al nivel de un Kage, para que al final salvará las vidas de esos ninjas más fuertes que puede tener cada aldea, salvo a los 4 Kages, a la esposa del cuarto y a los 2 Sannin de Konoha. Un solo niño hizo esta hazaña, un simple genin. Y ese ninja es Uzumaki Naruto, el primogénito del cuarto Hokage, Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Supuesto Jinchuriki del zorro de las 9 colas. Sentenció con gran emoción la parte blanca de la planta humanoide. Y eso no es todo, déjenme terminar, que se pone aún mejor. Después de la invasión la aldea quedó bastante dañada, el tercer Hokage cayó en un profundo coma, ambos Sannin quedaron gravemente heridos, y los Kages de las distintas aldeas quedaron inconscientes por unos días. Y ahora, 2 semanas después, la aldea se encontraba en buen estado y las aldeas de Konoha, Kirigakure y Kumogakure pactaron una alianza. Luego llegó la noticia de que Uchiha Sasuke había abandonado Konoha, todo para irse con el Sannin de las serpientes. Dieron luz verde para buscarlo y traerlo de vuelta, aunque lamentablemente no lograron nada. Por otro lado el Uzumaki mayor tenía planeado otras cosas. Y fue cuando todo Konoha colapsó. Uzumaki Naruto había hecho estallar todo Konoha. Incluso destruyó la base de Root de ese anciano. Hubo bastantes bajas, tanto civiles, ninjas y ninjas de los distintos clanes en la aldea. Todos los clanes fueron atacados por Naruto. Acabó con la mitad de todos los miembros de clan que habían. Incluso atacó a los mismos líderes de clanes. Fue un ataque sorpresa y nadie lo esperó. Todo esto pasó mientras el pequeño Uzumaki se marchaba de Konoha, y se volvió un ninja renegado. Konoha aún no sabe el porqué de su ninja más talentoso escapó de su aldea. Al parecer aún no son conscientes de lo que ha vivido ese niño. Lo que le ocurrió a ese Uzumaki fue el detonante para odiar a Konoha, y créanme que él odia con todo su ser esa aldea. Ahora tenemos a un ninja que es portador del legendario elemento madera, un maestro en sellos de Uzumaki, poseedor de una mítica invocación, y que fácilmente entra en la clasificación S del libro Bingo. Uzumaki Naruto es último integrante que necesitamos para iniciar con la búsqueda de los Biju. Hablaron con emoción ambas partes de la planta humanoide. Lo dicho por Zetsu sorprendió por completo a todos los presentes. El Jinchuriki del 9 colas era un poderoso ninja y renegado de su aldea natal, era el candidato final que necesitaba la organización. Perfecto, un Jinchuriki en nuestras filas es lo último que queríamos. No importa si tiene al 9 colas, él tiene que ser parte de Akatsuki. Kisame e Itachi, ustedes vayan a reclutar al Jinchuriki. Habló de forma imponente el portador de Rinnegan. Es necesario que ustedes sepan esto, y es que el Uzumaki no es el Jinchuriki del 9 colas. En sus 12 cortos años de vida no fue capaz de manifestar el chakra del zorro. Al parecer un anciano del consejo filtró el estatus de supuesto Jinchuriki a la aldea y todos tenían un gran odio por el zorro y se debió al ataque que se realizó años atrás. Y todo ese odio que tenían los civiles y ninjas, se desquitaron con el pequeño Uzumaki. Cada noche llegaba al hospital casi al borde de la muerte. Sus padres y familia se olvidaron de él. Cuando los niños de Hokage cumplieron 8 años le dieron sus puestos de clan a sus hijos menores, dejando a un lado al primogénito y que en automático el niño quedó exiliado de ambos clanes.
Posteriormente el niño supo la verdad detrás del tercer Hokage, quien solo utilizaba al Jinchuriki para su propio beneficio y hacerlo leal a la aldea. El niño se fue quebrando más y más hasta que llegó un punto en el que perdió a sus últimas 3 personas más queridas para él. Su hermana menos de sangre fue brutalmente abusada, volada y asesinada por los civiles y ninjas de Konoha, mientras que el padre vio todo eso en primera persona y quedó en un profundo coma. Uzumaki Naruto tomó venganza y asesinó de forma brutal a más de 100 civiles y 5 ninjas de Konoha. De alguna forma se enteró quiénes eran los agresores y asesinos y se encargó de todos ellos, no dejando ningún testigo, y pareció disfrutarlo. Después su amante, Yuga Hinata, rompió con él de forma abrupta, y con eso el niño se quebró. Por eso el accionar del niño hacia la aldea, pero, por supuesto que los de Konoha no saben nada de esto, no por ahora. Habló nuevamente Zetsu para posteriormente hundirse lentamente al suelo. No sin antes susurrar unas últimas palabras, y que todos lograron oír ya que había un gran silencio. Ese Uzumaki Naruto es la viva imagen del odio que contiene y el verdadero terror que genera. Uzumaki Naruto es la encarnación viva del mal. Capítulo 33. La llegada a Akatsuki. Konoha había caído oficialmente de las naciones elementales. Su estabilidad fue rota por un pequeño niño. Se podía ver a muchas personas inmóviles en el suelo. Fueron víctimas de la muerte, una muerte rápida y sin dolor. Nadie lo vio venir. Los equipos Genin vieron un escenario espantoso. La aldea era un lugar repleto de escombros. Salía fuego en unas de las tantas viviendas que fueron destruidas. Podían notar a simple vista los interminables cuerpos que yacían muertos en el suelo. Algunos estaban sin cabeza, otros perdieron un brazo o una pierna, y otros simplemente explotaron y quedaron los restos regados por el lugar, sangre y órganos esparcidos, una vista de horror para los niños. Con los líderes de clan y la autoridad de la aldea habían sido presas de las incontables explosiones. Algunos yacían tirados en el suelo inconscientes, otros apenas si lograban estar despiertos. Había tanto humo en el lugar que no podían ver sus alrededores, pero todos tuvieron una misma idea. Habían sido atacados, y no sabían la magnitud de este ataque y que quedará marcado de por vida en las mentes de cada uno de los habitantes de la aldea oculta entre las hojas. En una base subterránea se podía ver que el lugar había colapsado por completo. Los cientos de Ambu de Ruth habían sido presas de los escombros y murieron aplastados. Otros fueron presas de las explosiones generadas en el lugar. Grandes cantidades de sangre esparcida por las paredes, y el poco suelo que había. Todo había sido tan repentino que incluso no se percataron de un ataque dirigido hacia la base de Ruth. No había quedado ni un Ambu leal de Chimura Danzo. Sus fuerzas había sido diezmado por un individuo al que intentó desafiar y ese fue su mayor error. El anciano del Consejo de Hokage yacía en el suelo, moribundo por las ondas expansivas que generó la explosión. Incluso estalló una bomba dentro del cuarto secreto del halcón de guerra. El precio fue su cara totalmente quemada, y la falta de brazo derecho. Se veía tan miserable, como una simple escoria sufriendo de agonía por lo acontecido. Había sido el peor ataque hecho a Konoha desde tiempos remotos. Incluso el gran zorro de las 9 colas no había causado tanta destrucción y muerte a la vez. La recuperación para Konoha tardaría años. Otsutsuki Naruto no se apiadó de nadie. Habían transcurrido varias semanas desde que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto habían abandonado Konoha y la casi destrucción total de la aldea. Todas las naciones elementales sabían de este hecho y fue tan sorprendente que la aldea más poderosa de todas haya caído de forma tan fácil. La aldea oculta entre las rocas estaba festejando por el simple hecho de que su aldea enemiga haya volado en pedazos. Estaban tan alegres que ya se les había ido todo el rencor que tenían. Pasamos a un pequeño pueblo que se situaba a las afueras del País del Fuego. Se podía ver a un pelirubio de mechas rojas disfrutando de un exquisito platillo de ramen, y todo un delicioso menú que había pedido. El Otsutsuki estaba disfrutando de sus últimas y pequeñas vacaciones puesto que tendría que ponerse en marcha, ya casi era el tiempo de ir a Akatsuki. Él tenía el presentimiento de que muy pronto se toparía con uno de ellos. Así pasó el día, Naruto disfrutando de los exquisitos platillos que hacían en ese lugar. Posterior a ello fue a unas aguas termales. Necesitaba relajar su mente y cuerpo. Fue un buen día para el Otsutsuki. Sin embargo, su paz había sido interrumpida ya que logró percibir 2 chakras fuera de lo ordinario. Estaban muy bien ocultos, debía admitirlo. Y con eso se movió a una gran velocidad y se dirigió a un lugar lejos de ahí. Su reunión no debía ser interrumpida por nadie. Pasaron un par de minutos y había llegado a un sitio totalmente despejado y sin escondite alguno, y decidió esperar a sus visitas. Pasaron los segundos hasta que sintió una fuerte presión en el lugar.
De un momento a otro parecía tan tenebroso y espeluznante y la poca luz que iluminaba a la fría noche no ayudaba mucho, y fue cuando por fin aparecieron en escena. Eran dos individuos que su sola presencia generaba un gran miedo y temor, y si los conocías más de cerca, lo primero que haría uno es salir huyendo del lugar puesto que eran dos shinobis renegados y clasificados en el rango más alto del libro Bingo. Kisame Oshigaki, ninja renegado rango S de Kirigakure, o también llamado el Biju sin cola. Y Uchiha Itachi, ninja renegado y clasificado en el rango S de Konohagakure y el causante de la masacre de Uchiha. Ambos ninjas habían venido por Otsutsuki Naruto, pero ninguno de los dos bandos se lo pondría fácil al otro. Y con eso aclarado, los presentes notaron cómo tensaban sus cuerpos en clara señal de que lucharían. Oye Itachi, déjame probar al chiquillo antes de continuar, ¿quieres? Habló el ser con raros aspectos a un tiburón. Haz lo que quieras, pero no lo subestimes, si lo que se ha dicho es realmente cierto no hay necesidad de tomarlo a la ligera, Kisame. El Uchiha le respondió de forma seria al hombre con aspectos de tiburón y revelando que era Kisame, uno de los 7 espadachines de la niebla y no solo eso, sino que era el más poderoso entre todos. Con que un espadachín de la niebla, contigo ya será al quinto que derrotare. Habló de forma burlona el Oji Azul. El espadachín le iba a responder pero no tuvo tiempo para hacerlo porque en un instante tenía al pequeño mocoso enfrente suyo y recibió de lleno una poderosa patada que le lanzó el Uzumaki y lo mandó unos cuantos metros atrás, y muy apenas logró estabilizarse en el aire. No pensé que fueras un mocoso tan activo, aunque debes saber que a diferencia de mis otros estúpidos excompañeros, yo no soy tan débil como todos ellos. Le habló el ex espadachín de la niebla. A mí no me interesa toda esa mierda. Ven aquí y comprobémoslo. Habló de forma monótona el pelirubio para que acto seguido creará grandes cantidades balas de aire que formó a partir del ambiente, asombrando un poco los presentes ya que no necesito sellos de mano, aunque el espadachín tuvo que dejar su sorpresa a un lado ya que las incontables balas de aire arremetieron en contra suya. El espadachín rápidamente usó su espada envuelta en vendas y se propuso a esquivar todos los ataques, aunque para su mala suerte no tendría descanso alguno ya que grandes picos de tierra emergieron del suelo con el objetivo de atravesarlo y matarlo, pero el espadachín esquivó y había repelido cada ataque del Oji Azul. No por nada era un ninja renegado de rango S. Estoy impresionado mocoso, parece que eras un simple aficionado y lo que nos dijeron era falso. Hablo de forma divertida el renegado de Kiri. ¿Yuemem? Con que Akatsuki ya sabe cosas de mí. Me siento muy halagado de que gente como ustedes se hayan tomado la molestia de investigarme. Supongo que ya saben sobre mis hazañas en la invasión, y que hice volar en pedazos a esa insignificante aldea, como sea, ¿qué tal si seguimos con nuestro baile pequeño tiburón? Habló con seriedad y exclamó con ligera diversión el Oji Azul. Aunque esta vez el espadachín decidió hacer primero su movimiento, y con eso creó gigantescas cantidades de agua para estar en su terreno y le sea mucho más fácil movilizarse y atacar al pequeño Uzumaki. He traído un río a este lugar. Jajaja, observa esto chico, no siempre serás capaz de ver este magnífico jutsu. Gritó con gran emoción el ninja renegado de Kiri. Bien. Jutsu bala de tiburón gigante, exclamó con furor el ex espadachí. El gran tiburón de agua arremetió en contra de Naruto, quien en un rápido movimiento hizo un ataque a la inversa con ayuda de la manipulación del aire, saliendo con éxito del rango de ataque de Kisame, quien el mencionado no lo quedó de otra más que chocar en contra del agua. Muy bien, si así van las cosas entonces no hay necesidad de ser piadoso contigo. Mokuton, Mokuryu no Jutsu. Elemento madera, Jutsu dragón de madera. Así del suelo emergió un enorme dragón de madera y se dirigía ferozmente en contra del Akatsuki espadachín, quien solo quedó estupefacto por ver tal jutsu. A pesar de ya ser informado de que el mocoso poseía el elemento madera, era sorprendente ver un jutsu de tal calibre. Solo escucho de un humano capaz de usar ese elemento y era la leyenda del dios de Shinobi, Hachirama Senju, y ahora había un niño con su mismo talento o mucho mayor. El Uchiha quedó en shock, por primera vez en años estaba realmente sorprendido, un portador del elemento madera y tenía el talento del primer Hokage en esa especialidad, de eso no tenía ninguna duda. Así el dragón de madera colisionó en el agua, creando un pequeño temblor por el gran impacto, todo el agua se había dispersado a una gran velocidad, mientras que el ex espadachín estaba sudando a balas ya que apenas si pudo retener al gran dragón que tenía toda la intención de devorarlo, gracias a las propensas cantidades de agua que había a su alrededor. Usó todo el agua posible para frenarlo y cubrirse de la inminente colisión. Vaya, parece que fuiste capaz de resistir a mi pequeño dragón.
tal vez a la próxima y lo haga con más potencia, habló de forma burlona el Oji Azul. Eso es suficiente, no venimos a matarte o capturarte, de hecho veníamos para que seas parte de nuestra organización. Con tu deslealtad hacia Konoha y que eres un ninja perdido, no habrá alguna aldea que te acepte y no intenten ir tras tu cabeza. Habló por primera vez el Uchiha. Para empezar, no me interesa cuánto ninja vengan por mí. Puedo matar a cada uno de ellos si es que se atraviesan en mi camino, y si un Kage viene personalmente a mí, pues espero y su respectiva aldea esté listo para que lo sustituyan y busquen a un nuevo candidato, porque no saldrá con vida si me enfrenta, habló de forma helada el pelirubio. Iré con ustedes, ya que no tengo nada que hacer y parecen fuertes. Habló nuevamente el pelirubio. Bien, entonces vayamos a Megakure. Sentenció el Uchiha. Pero no se confundan, esto no quiere decir que me vaya a unir a su grupo. Habló por última vez el Otsutsuki. Así los tres renegados marcharon hacia la aldea de la lluvia. Los miembros de la organización criminal esperaban la llegada del posible próximo integrante. Debían admitir que no esperaban a un chico que portará el poderoso elemento madera. Este chico sería un muy buen recurso para la organización. No tuvieron que esperar mucho ya que los tres aparecieron en un Sunshin, para que posterior a eso el Uchiha y el espadachín caminarán hasta donde están sus compañeros y posarse al lado de ellos. Naruto se encargó de observar y analizar a cada uno de los miembros de la organización de Akatsuki. Podía notar que cada uno poseía habilidades únicas, pero al que más le llamó la atención fue el peli naranja. Esos ojos morados y con patrones ondulados, era portador del legendario Rinnegan, no podría importarle menos. Tal vez estaba un poco curioso de cómo un humano fue capaz de obtener esos poderosos ojos, por lo que él sabía solo esos estúpidos marcianos tenían esos legendarios Rinnegan. Por parte de los Bijus parecían tener una buena partida de póker, parecían estar tan concentrados que no notaron la ligera intriga del Otsutsuki. Regresando al presente, Naruto estaba pensando en todas las formas en la que este humano logró conseguir esos ojos. No se confundan, a Naruto no le preocupaba que alguien por el mundo tuviera esos ojos. Simplemente no es nada fácil obtener el Rinnegan, no es tan accesible como el Sharingan o Mangekyo Sharingan. Al final se rindió por buscar una explicación y decidió olvidarlo. ¿Y bien? ¿Se supone que estaremos así por todo el día, o qué? Habló de forma aburrida el Otsutsuki. Uzumaki Naruto. Tú serás de ayuda para traer la paz a este mundo. Un mundo lleno de dolor, guerra sin fin, las injusticias que ejercen los altos mandos, todo eso terminará cuando usemos el poder de esas bestias, usaremos el poder de las 9 bestias con cola, con ellos a nuestra disposición, acabaremos con aquellos que anhelan seguir con este sufrimiento. Yo soy Pain y líder de Akatsuki. Y seré el dios de este mundo. Tú más que nadie debe conocer el verdadero dolor de este mundo, perder todo aquello que más amabas. No te atrevas a hablar de ellos para que me una a tu organización, no compares tu dolor con el mío, eso ya no tiene importancia, respondió mortalmente el Oji Azul. Entonces acepta tu destino, y únete a nosotros. TCH, no tengo elección, ¿verdad? Habló de forma molesta el Oji Azul. Por supuesto que no. Habló nuevamente el peli naranja. Podrás hacer lo que se te dé la gana junto a nosotros, así que no te quejes Uzumaki. Hablo de forma imponente el peli naranja. Muy bien, si ya nadie tiene nada que decir. A partir de hoy Akatsuki se revelará ante el mundo y en 3 años comenzará la caza hacia el Biju. Todos, retírense de aquí y empiecen con sus asignaciones. Habló de forma mortal el portador de Rinnegan. Uzumaki Naruto, o mejor, Otsutsuki Naruto no había tenido de otra más que aceptar o de lo contrario sería asesinado en ese lugar. No era como si pudieran matarlo. Esto era lo que quería el pequeño Otsutsuki, a partir de ahora las cosas tomarían un nuevo curso. Una nueva era estaba a punto de florecer, y serían capaces de detener a la peligrosa organización Akatsuki o detener a la verdadera amenaza, o caerían ante las manos de Otsutsuki Naruto. Capítulo 34 Secuestro del Kazekage. Se podían notar a 4 siluetas que se acercaban a las puertas de la aldea de la hoja. Regresaban de un arduo y pesado entrenamiento y los jóvenes ansiaban llegar ya a su hogar y disfrutar de unos buenos tazones de ramen. Los guardias que custodiaban la entrada solo quedaron en un gran asombro al notar quienes venían. Después de 3 largos años los hijos del cuarto Hokage y su maestro Jiraiya del Sannin de los sapos estaban de regreso. Después de la deserción de Uchiha Sasuke y con la casi completa devastación de Konoha, los shinobi de más alto rango decidieron dejar los juegos a un lado y se propusieron a entrenar verdaderamente a sus ninjas.
Habían recibido 2 golpizas que dejó en ruinas a Konoha, y no podían permitir que la situación se repitiera y empeorara. Y Hokage decidió mandar a sus hijos con el Sannin de los sapos para que tuvieran un verdadero entrenamiento y estuvieran preparados para las futuras amenazas que le depararía a la hoja. Y a todo el mundo. Después de que evaluaran los daños ocasionados a causa del ataque sorpresa que recibieron, se dieron con la sorpresa de que había sido planeado y era preciso, puesto que afectó de gran manera a cada clan de Konoha. El 20% de miembros de cada clan habían perecido. La aldea era un desastre total y el 90% de la infraestructura de Konoha había volado por los aires. Lo único que quedó en pie fue el hospital, unas cuantas viviendas y las murallas. Se enteraron del fallecimiento de 2 de los 3 consejeros de Hokage, Koharu y Omura. Sin embargo, estas zonas parecieron más cargadas y eso podría darles a entender que matar a los consejeros había sido por un asunto más personal y no estaban tan equivocados. Con ello recordaron al viejo halcón de guerra y estuvieron buscándolo por toda la aldea, llegando hasta los extremos de buscarlo a las afueras de la aldea, y lograron dar hasta él. Llegaron hasta una base subterránea y se dieron con otra exasperante sorpresa y no sabían si era por ver los cientos de ninjas Anburruto la destrucción y muerte que yacía en estos pasadizos tan oscuros. Habían encontrado la base del halcón y no era ninguna novedad de que este anciano tenga un pequeño ejército bajo su manga. Se suponía que esta división de Anbu había sido desmantelada por tercer Hokage, y al parecer el halcón hizo oídos sordos sobre esta orden y continuó con sus atrocidades. Llegaron hasta una gran habitación y lo vieron, tan miserable y débil. Aquel anciano que por tanto tiempo se creía por encima de Hokage, era una escena tan deprimente. El viejo hombre yacía en el suelo jadeando del dolor, con su cara totalmente quemada y varias lesiones profundas. De inmediato las fuerzas Anbu de Hokage lo retuvieron para que no hiciera nada, y había desobedecido un mandato de Hokage y eso se pagaría con la cárcel. Sin embargo, cuando las fuerzas de Konoha encuentren la información privada del halcón, cambiarían de opinión al instante. Después de varios días, Konoha estaba en su peor momento. Se enteraron de quién fue el causante de la extinción de Uzumaki Clan, la masacre de Uchiha y el verdadero culpable de que eso sucediera. Los experimentos y secuestros que había comandado el viejo halcón de guerra, el intento de secuestro de Uzumaki Kushina, al parecer había tenido una negociación con la aldea de Kumo en su momento, la invasión de Orochimaru. Danzo le había otorgado todos los puntos de acceso de la aldea y debilitó las defensas de la misma. Regresando al presente, Jiraiya se encontraba dando el informe sobre el entrenamiento que tuvieron los niños. No había algo tan sobresaliente debido a que el cuarto Hokage había pasado por el mismo entrenamiento para ejercer el modo sabio. No quería decir que sus hijos hayan dominado el arte sabio, aún estaban muy lejos para llegar hasta ese punto. Aún con eso tenían el material suficiente como para ridiculizar a un Chunin y estar cerca de las filas de Jounin. De todos modos, el cuarto Hokage dio la orden de poner a prueba las habilidades de sus hijos en contra de un Jounin destacable, y sabían quién sería el indicado para tener claro el límite de los jóvenes Uzumaki y Namikaze. Pasando a otro lugar, habían 2 sujetos que caminaban lentamente hacia un determinado destino. El ambiente a su alrededor era escandaloso ya que se podía ver las grandes tormentas de arena que se azotaban por todo el lugar. A pesar de las grandes cantidades de aire que generaban, no era ni por cerca algún tipo de aire fresco, en lo absoluto. Aún con las condiciones de un calor abrasador, ambos individuos no se inmutaban por tal ambiente. Después de todo eran ninjas distinguidos y únicos, de una clasificación única entre ninjas, ambos ninjas renegados de 2 grandes potencias de aldea ninja, ninjas renegados de clasificación S del libro Bingo. Deidara el bombardero perteneciente a la aldea de la Roca, era tan único y poderoso gracias a su línea de sangre única, la arcilla explosiva, uno muy poderoso ya que le permitía ocasionar una imparable cantidad de explosivos, capaz de moldear su arcilla explosiva y medir el rango de la explosión. Y el segundo ninja renegado que acompañaba al bombardero, era Sasori de la Arena Roja, un ninja renegado de la aldea de la Arena. Era un maestro titiritero y poseía grandes repertorios de títeres poderosos y una gran habilidad con la manipulación de cuerdas con chakra, ya que mediante con los hilos /diagonal cuerdas de chakra altamente resistentes, tenía a su disposición un ejército de títeres, que anteriormente eran humanos. En efecto, el ninja desaparecido de Suna, ocupaba los cuerpos de ninjas poderosos para usarlos como simples títeres. Ambos renegados se dirigían a la aldea oculta entre la arena. Su principal objetivo era capturar al Jinchuriki de Ichibi, una cola, quien se había convertido en el quinto Kazekage para gran diversión de los presentes. No obstante, no bajarían la guardia por un mocoso portando el sombrero de Kage, aunque se asegurarían de maltratarlo un poco. Habían sido advertidos de que no tomarán mucho tiempo en capturarlo, puesto que los ninjas de la arena buscarían ayuda inmediata a Konoha.
quienes tenían ninjas calificados para impedir la extracción del Biju de una cola. Todo esto fue comentado por el joven pelirubio con mechas rojizas. El Otsutsuki sabía que Konoha metería sus narices en donde no le llaman, y el líder, Pain, estaba de acuerdo con lo dicho del joven Akatsuki. Y ciertamente ambos, renegados a realizar el secuestro, no tenían los ánimos para enfrentarse a una cantidad considerable de ninjas molestos de Konoha. Como el renegado Sesuna sabía de las defensas de la aldea, fue el encargado de derrumbar la defensa principal, y ya contaba con un recurso dentro de la aldea. Un Jounin estaba de parte del Suna renegado, era su espía dentro de la aldea, y el encargado de neutralizar las defensas principales de Sunagakure. Pasaron las horas y estaba cayendo la luz del día para dar paso a la tenebrosa noche. En un bosque dentro de la aldea de la hoja se podía observar a 3 jóvenes saltando entre ramas y al parecer buscaban algo, o más bien, intentaban hallar a una persona. Los 3 hijos de Yondaime habían aceptado la prueba que este último les había propuesto, con la finalidad de medir sus niveles de poder y destreza. El ninja a derrotar sería Ataque Kakashi. Les tocó a un muy duro oponente, a pesar de ser 3 contra 1, no había comparación entre los pequeños jóvenes y el ninja que copia. Con eso arreglado, la prueba había comenzado y tenían 1 hora para combatir contra el Jounin de élite. Así los 4 ninjas tomaron sus posiciones y los jóvenes de Hokage estaban a punto de atacar al Jounin hasta que repentinamente desapareció en una nube de humo. Todo este tiempo les había visto la cara y ahora tenían que encontrarlo para darle una paliza que nunca olvidaría. Ese era el pensamiento mutuo de los 3 jóvenes. Pasaron 1/4 de hora y no hallaban al ninja que copia, hasta que el pelirrojo se hartó y tenía suficiente de toda esta basura, y con ese pensamiento pasando por su mente, creó un jutsu de viento a su máxima potencia y lo lanzó en contra del área en el que Kakashi se escondía. Acertó en que el Jounin se hallaba escondido detrás de un árbol. Era un predicamento si ese jutsu valió la pena ejecutarlo. Por una parte había sacado de su escondite al Jounin y por otra ese jutsu le consumió un 70% de sus reservas de chakra. Sin duda alguna ese jutsu tenía la potencia de un rango S. Lastimosamente tenía sus desventajas y era el masivo consumo de chakra, agotamiento, cansancio, entumecimiento y más factores del cuerpo. El radio de destrucción fue inmenso, mínimo había dejado fuera a más de 150 árboles y contando. Tras saber la ubicación de su oponente, ambas Uzumaki arremetieron en contra del Jounin y no dándole más opción que dejar de leer su librito de portada naranja, y tomarlos un poco más en serio. Así una frenética lucha empezó. Ambas Uzumaki eran altamente veloces en cuanto a sus movimientos en Kenjutsu, no dándole mucho tiempo al Jounin, a pesar de que parecía estar abrumado por ambas chicas, la realidad era totalmente distinta. Y de un momento a otro le dio la vuelta a este enfrentamiento. El ninja que copia no tuve tanto remordimiento en contra de ambas chicas, así poniéndolas hasta el límite. No obstante, ambas chicas decidieron ir más en serio e hicieron gala de su línea de sangre Uzumaki, las cadenas de diamantina. Así detrás de sus espaldas brotaron más de 5 cadenas de diamantina, y tomaron rumbo en contra del Jounin, quien se sorprendió por tal técnica. Un poco más y ese ataque le hubiera ocasionado un daño significativo. Estaba tan enfocado en ambas chicas y sus cadenas que no se percató en el kunai de 3 puntas que se enterró en el suelo. Así el Namikaze apareció detrás del Jounin. E iba a realizar el jutsu más letal del mundo. Justo secreto de la aldea de la hoja, 1000 años de muerte. Exclamó con gran fuerza el Namikaze y dirigió sus 2 dedos en dirección del trasero de Jounin, quien este último vio horrorizado y como si fuera su última acción en vida, lo esquivó de forma tan absurda que era tan increíble de admirar, o tan ridículo de ver. Después de que Kichiro haya fracasado en tomar al Jounin y mandarlo por los aires y gritar como perra loca, el cuarto Hokage y su esposa hicieron acto de aparición. Muy bien, ustedes, ha concluido este ejercicio y su tiempo se terminó. Habló con calma el cuarto Hokage. Bueno, queridos hijos, se tomaron casi la mitad del tiempo en buscar a Kakashi, así que no pueden pedir más. Habló la matriarca Uzumaki. ¿Y bien, Minato, qué te pareció? Habló por primera vez el Sannin de los sapos. Está bastante bien, parece que domina poco a poco el dios del trueno volador, y Emiko y Ayami han desbloqueado sus cadenas de diamantina, van en un muy buen progreso. Estoy seguro que a Tsunade le interesará entrenar a las 2, tú por lo tanto tendrás a Kichiro, que continúe mejorando sus habilidades y que en un futuro sea capaz de usar el modo sabio como nosotros, Sensei. Habló de forma alegre el cuarto Hokage. Así la familia de Hokage decidió ir a descansar y Minato tomaría el resto del día para estar con sus hijos y esposa. En otro lugar, podía verse a cuerpos sin vida de ninjas de la arena que protegían y vigilaban la entrada a la aldea.
Habían muerto sin saber quién fue el culpable. Segundos después habían ingresado ambos ninjas renegados y miembros de Akatsuki a la aldea de la arena, viendo todo el escenario para la gran diversión del bombardero y el aburrimiento del titiritero. Es tu turno ahora, Deidara, ya me encargué de darnos acceso a la entrada de esta porquería. Ahora es tu momento de capturar al Jinchuriki de una cola, habló de forma áspera el titiritero. Es hora de que vean mi verdadero arte, el arte de la explosión. Bramó con alegría y locura el Akatsuki de Iwa. Con el quinto Kazekage estaba terminando el terrible papeleo. Estaba fastidiado por hacer tantas cosas absurdas. Así que pensando en tomar un breve descanso de su puesto de Kage, salió a la alcoba de la torre para tomar un respiro. Al paso de unos minutos observó cómo venía en dirección suya una gran ave blanca. Logrando notar que había alguien encima del ave, de inmediato se puso en guardia y decidió averiguar quién era este intruso. Dando marcha a su plan, el Akatsuki de Iwa se dirigió en busca de llamar la atención del Jinchuriki, lográndolo de forma inmediata para su gran alegría. ¿Tú quién eres y qué asunto tienes en Suna? Preguntó de forma apagada el Kazekage, quien ya había llegado hasta el bombardero. Pues como vi paso libre en la entrada, pensé que podría dar una vuelta por aquí y allá. He estado bastante aburrido y ya sabes, le contestó con gran diversión el ninja renegado. ¿Con qué andas alardeando? Bien, me encargaré de ti ahora mismo. Hablo con total seriedad el quinto Kazekage. ¡Excelente! Admira el verdadero arte quinto Kazekage, el arte de la explosión. Con ese último llamado, el quinto Kazekage dirigió una gran cantidad de arena en contra del ninja renegado, quien este último solo pudo sonreír de la gran emoción que tenía para demostrar su hermoso arte, y con eso en mente lanzó diminutas arcillas explosivas y detonaron en cuanto tocaron la arena, para la impresión del Jinchuriki. Ahora sabía que no se lo tomaría a juego y decidió en luchar en serio. Así destapó su jarrón que contenía la arena y arremetió en contra del Akatsuki, quien ya tenía un gran combo de ataques listos para desplegar en contra del Jinchuriki y la aldea. Deidara el bombardero movilizaba a su gran ave de arcilla para evitar los letales ataques de arena provenientes del Jinchuriki pelirrojo, que a pesar de no acertar en su objetivo, se veía en total calma. Deidara, decidiendo en dejar los juegos a un lado, comenzó a crear múltiples explosivos para hacer volar en pedazos a la aldea con el objetivo de que Gaara se distrajera y lo capturara. Arrojó las incontables bombas de arcilla por la aldea, a pocos metros de llegar a los edificios, pero su trayectoria se vio detenida gracias a una gruesa capa de arena. El Jinchuriki fulminó con la mirada al Akatsuki. El invasor tenía la intención de destrozar su aldea, y se dio cuenta del gran daño que ocasionaría si esa arcilla hubiera hecho contacto con los edificios circundantes. Puesto que grandes explosiones surgieron tras la densa arena que obstruyó su paso, Gaara ahora no solo tenía que defenderse a sí mismo, sino que ahora tenía que proteger a la aldea por completo, y eso lo dejaría expuesto ante el renegado. Deidara sabía que ya había jugado lo suficiente con el Jinchuriki y tenía que capturarlo ya, y con eso en mente creó una gigantesca escultura de arcilla. Era un tamaño tan colosal y los espectadores sabían qué ocurriría si eso cayera directamente a la aldea, y eso los asustó de gran manera. Los ninjas de Suna estaban temblando por el terror que sentían. Ellos solo eran un estorbo para su Kazekage y tomaron su distancia para observar todo. Muy bien ahí, mocoso. Entonces dejarás de resistirte y vendrás con nosotros, ¿oh? Me veré obligado a enseñarte el verdadero arte. Habló de forma alegre el Akatsuki de Iwa. Gaara no se lo pensó dos veces y arremetió en contra del Akatsuki con todo el arsenal que tenía a su disposición. Él tenía que eliminarlo ahora. Sin embargo, eso pudo ser su peor movimiento, puesto que Deidara le dirigió una gigante estructura de arcilla y que a su vez ocasionaría una gran explosión. Admira el verdadero arte quinto Kazekage, el arte de la explosión. Katsu, exclamó el ninja renegado. Para que en menos de 2 segundos detonara una alucinante explosión. No obstante, no fue capaz de arrasar con algo, puesto que Gaara había manipulado gran parte de la arena que abundaba por la aldea, y la usó para proteger a toda la aldea. Aunque todo tenía un costo, y fue que solo tenía las opciones de proteger a la aldea, o a él mismo. Su elección. Salvar a la aldea a costa de su vida. Gaara, el Jinchuriki de una cola y quinto Kazekage, había caído en combate tras recibir gran parte del daño de la explosión. Capítulo 35. Al rescate. La sorpresa y temor estaba presente en todos los ninjas y civiles de la aldea. Eran tan vulnerables que cualquier ataque a su tierra significaría su perdición, puesto que su Kage había sido derrotado y capturado por un solo individuo. Habían pasado ya las horas y estaba llegando el amanecer de un nuevo día.
un inicio desalentador para la aldea oculta entre la arena. El ataque a su aldea había sido planeado y todo bajo sus narices. Ahora sabían que un ninja de su aldea fue siempre un impostor y le dio la espalda a su querida tierra. Tampoco tenían los ninjas calificados y suficientes para recuperar a su Kazekage. Ahora tenían que tener todo su poder militar para la defensiva en caso de que sufran de un ataque enemigo. Era tanta su resignación y frustración que tuvieron que pedir ayuda a su aldea vecina, aldea que siempre estuvo por encima de todas y que salieron victoriosos de la terrible invasión que sufrieron hace 3 años. Después de darles la espalda a Konoha, le pedirían ayuda una vez más. Eso fue tan desagradable para ellos, puesto que era una clara señal de debilidad. Y al consejo no le gustó nada. Y con eso mandaron un mensaje de ayuda a la aldea oculta entre las hojas. Pasando a otro lado, se podía observar al par de Akatsuki charlando sobre la captura del quinto Kazekage y sobre darse prisa en el asunto. Con el cuarto Hokage, estaba teniendo problemas con su mayor rival, un rival que todo Kage ha pasado a lo largo de generaciones, el temible papeleo. Todo sobre una agradable mañana. Hace unas horas sus hijos habían regresado de su largo entrenamiento con su sensei y figura paterna, Jiraiya. Ahora estaba haciendo preparativos para nombrar al próximo Hokage de Konoha. Minato ya estaba cansado y satisfecho por el gran trabajo que hizo por la aldea. Era momento de pasar el sombrero a alguien más y que alguien más capacitado manejara a la aldea y lo llevara a lo más alto posible. Sin embargo, no pudo seguir con sus pensamientos debido a que fue abruptamente interrumpido por un ninja que se especializa en la decodificación de mensajes. Hokage-sama. Lamento mucho interrumpirlo, pero esto es urgente. Habló exaltado el ninja. ¿Y bien? ¿De qué se trata? Habló seriamente el cuarto Hokage. El quinto Kazekage ha sido capturado y Suna pide la ayuda de Konoha. Habló de forma seria el ninja decodificador. Dame el mensaje y retírate, y gracias por notificar lo más rápido posible. Contestó de forma apagada el Hokage. Con eso, la noticia de que el quinto Kazekage había sido capturado, se esparció por todo el mundo. Era sorprendente de que alguien haya sido capaz de derrotar a un Kage. Era casi imposible de hacer a estas alturas ya que esta generación de Kages era comparable a los tiempos de la primera guerra shinobi. El cuarto Hokage no perdió el tiempo y llamó de inmediato a todos los equipos Chunin que estaban enlistados para llevar a cabo esta importante misión. Así los equipos 7, 8, 9, 10 y 11 se mostraron ante Minato, quien este último mantenía un rostro serio ya que era un tema delicado. Los he llamado el día de hoy porque ha ocurrido un gran problema en Suna. Habló de forma misteriosa el cuarto Hokage. ¿Y qué ocurre, padre? Habló la Uzumaki menor. Sí, porque nos has llamado a todos, ¿padre? Preguntó el heredero Namikaze. Eso es porque el quinto Kazekage, Sabaku no Gaara, ha sido capturado por ninjas renegados de clasificación S y ustedes se unirán a la misión de traer de vuelta al quinto Kazekage. Habló lo más serio y autoritario posible el Hokage. Esta noticia sacudió fuertemente a la familia Uzumaki, puesto que después de la invasión, se habían hecho muy amigos del Jinchuriki de una cola. Más en específico el joven Namikaze. Eso no es todo, hay más detrás de esa captura. Habló una nueva persona que había ingresado a la sala por medio de la ventanilla que hay. ¿Jiraiya Sensei? Preguntaron los jóvenes aprendices del Sannin de los sapos. ¿Ahora qué ocurre, Jiraiya Sensei? Preguntó el cuarto Hokage. Algo mucho peor ha ocurrido en todo esto. No se trata de simples aficionados en busca de llamar la atención por derrotar a un Kage. Y ciertamente son ninjas de rango S, y también renegados de sus respectivas aldeas. La organización criminal Akatsuki empezaron a moverse, Minato, y su objetivo son los Jinchurikis. Respondió de forma apagada el Sannin de los sapos. Esta declaración dejó atónitos a los presentes. Saber que hay una organización repletos de ninjas de tal calibre, si esos solo eran 2, no se hacen la idea de cómo son el resto. Esto cambia las cosas. Ahora, no pensaba mandar a todos los equipos, pero sabiendo que van tras los Jinchurikis, tenemos que proteger a toda costa a mis hijos. Ahora todos ustedes prepárense y tomen sus cosas para rescatar al Kazekage. Ahora. Exclamó seriamente el Hokage. Con eso los equipos Genin y Chunin se prepararon y comenzaron su viaje rumbo a la aldea de la arena. Habían pasado 14 horas desde que los equipos habían salido de Konoha y ya podían notar que estaban a punto de llegar a Suna, puesto que vislumbraban las grandes murallas de arena. Minutos después habían llegado por fin a las puertas de la aldea oculta entre la arena y se registraron ante los guardias que custodiaban la aldea.
logrando observar la gran cantidad de ninjas que estaban estacionados por toda la muralla. Sabían que estaban a la defensiva y eso era bueno. Y rápidamente llegaron a la torre Kazekage y se presentaron ante el reemplazo del quinto Kazekage, quien era el Jounin de élite, Baki, y Konoha escuchó la versión extendida de la historia, quienes sabían más o menos de las habilidades de los renegados. Sin embargo, habían sido notificados de una mala noticia y era que el hermano menor del quinto Kazekage había sido envenenado por el otro renegado ya que se había enfrentado a ambos Akatsuki, siendo un rotundo fracaso y siendo envenenado al mismo tiempo. Que horas después había sido encontrado por la copia de seguridad de Suna y fue llevado a urgencias de forma inmediata. Así pidiéndole ayuda nuevamente a los ninjas de Konoha para salvar al hermano del Kazekage, quienes aceptaron rápidamente. La encargada de expulsar el veneno del sistema de Kankuro fue una de las aprendices de la legendaria Sannin de las babosas, Senju Tsunade. A pesar de que al principio fue una fangirl de Uchiha y una civil, los horrores de la vida y la cruel vida de un shinobi la conducieron a tomar su camino como ninja más en serio, y su gran esfuerzo tuvo sus frutos para que al final haya sido aceptada como aprendiz de la legendaria Sannin de las babosas. Con ese asunto arreglado, todos los equipos se alistaron para ir en busca del quinto Kazekage, y antes de ir en busca del susodicho una anciana se les unió en su búsqueda, ni más ni menos que la abuela de uno de los renegados que capturaron al Kazekage. Sasori de la Arena Roja, y su abuela Chiyo se enteró de esta triste noticia, y le pidió a los ninjas de la hoja para ayudarlos en derrotar a su nieto, puesto que ella era la única que sabía cómo derrotarlo, y se debió a que ella crió al niño y fue su maestra. Con ayuda de la invocación del ataque, lograron rastrear a Gaara mediante el aroma de este, ya que con ayuda de los caninos les condujeron el camino. En otra parte se podían notar a 9 siluetas encima de 2 manos, más en específico, se encontraban encima de cada yema de los dedos. Al parecer estaban en un tipo de ritual que conllevaba en extraer el Biju de su Jinchuriki. Actualmente los miembros de Akatsuki se concentraban en realizar con éxito su gran labor. De pronto emergió del suelo un humanoide con el cuerpo mitad blanca y mitad negra. Se trataba del último miembro de Akatsuki. Hay malas noticias. Se encuentran 5 equipos de Konoha que se dirigen hacia nuestra posición junto a una anciana. Si continúan a esa velocidad llegarán hasta nosotros en menos de 1 hora. Habló de forma divertida, y por otra parte habló de forma siniestra el ser humanoide. Aún faltan 2 horas para que termine el ritual. Tienen que detenerlos de cualquier modo. Contestó de forma imponente el líder de Akatsuki. TCH, no sean holgazanes y tomen el plan que formule hace unos días. Habló de forma aburrida un pelirubio con mechas rojizas. Al parecer tenías razón sobre todo esto. Es como si de alguna manera leyeras la mente del Hokage. Puesto que los equipos de Konoha son los de la nueva generación, contestó de manera divertida el humanoide. Konoha es tan predecible y volátil en las cuestiones shinobi que son un chiste para mí. Zetsu, no perdí el tiempo en ese lugar y te aseguro que me sé todas las fortalezas y debilidades de esos ninjas tan lamentables, habló divertido el Otsutsuki. ¿Y qué es este plan tuyo y por qué no lo comentaste? Le preguntó el portador del Rinnegan. Ah, eso es fácil, puesto que no te interesan las cosas aburridas y que no llevan a ningún lugar, paso de comentarlo. Pero en fin, el plan es que Itachi y Kisame intercepten a los equipos. Los separaremos para que tengan más margen de batalla y pierdan más tiempo los de Konoha. El ataque y su invocación de perros los conducirán hasta nosotros, pero eso lo arregle con ayuda de esos 2 que capturaron a este fracaso de Kazekage. Le comente a Sasori que mandara un clon hacia otra dirección, pero con el objetivo de llevarlos hasta nosotros. El viaje es más largo, por supuesto. El objetivo es retrasarlos y separarlos, como dije, tan predecibles y tontos. Le contestó el joven Otsutsuki. No importa lo que hagan, no llegarán a tiempo para salvar a este pequeño fracaso. Si tengo que explotar las debilidades de mis enemigos lo haré con mucho gusto, puesto que en un mundo tan putrefacto como este, se vale hacer cualquier cosa. Contestó por última vez Otsutsuki Naruto. Fin de capítulo. Saludo a Mir Edil Cavernal por ser miembro del canal.